Muy buenos días, espero que estén bien. Hoy vamos a ver la clase número 4 de circuitos discretos. Ya hicimos un repaso de la polarización de transistores bipolares y habíamos hecho también práctica sobre el cálculo de modelos de corriente alterna, el modelo de pequeña señal. Necesitamos las dos partes para poder ver cómo funciona un amplificador y hoy vamos a estar revisando esta presentación, que es la presentación 3. Es la clase 4, pero vamos por la presentación 3. No pasa nada. Vamos a tener bastante tiempo para ver las demás configuraciones. Aquí en la portada está la configuración básica de emisor común. Les había dicho que el transistor es un dispositivo que tiene tres terminales y yo puedo conectar la entrada en cualquiera de ellas. Bueno, puedo conectarla en la base o puedo conectarla en el emisor y la salida la puedo tomar del emisor o del colector. Entonces tendría una tablita con las configuraciones. Entonces el tipo de amplificador va a depender de en dónde está la entrada y en dónde está la salida. Nosotros podemos tener un amplificador de emisor común, que es este, si la entrada la ponemos en la base y la salida la tomamos del colector. ¿Por qué se llama emisor común? Porque la entrada se mide desde la base con respecto al común, que es tierra. La salida se mide desde el colector, positivo o negativo, con respecto al común, que también es tierra. Y el emisor es la terminal común entre las dos. De hecho, uno podría dibujar, como para ser más evidente, la Tierra y extenderla desde la izquierda a la derecha. Y entonces la entrada va aquí y la salida va aquí. Pero las dos están medidas con respecto a Tierra. Por eso se llama emisor común. El común es la referencia. Y la referencia se refiere a referencia en corriente alterna, porque hay algunas configuraciones que no tienen el común exactamente a tierra, pero mientras en corriente alterna queden conectados a tierra, son terminales comunes. Las otras que vamos a ver son base común y colector común. Y la forma más fácil de aprendérselo es con el nombre de la terminal que no se usa. Entonces, por ejemplo, en base común, la entrada está en el emisor, la salida en el colector. No estoy usando la base. Bueno, la base la uso como referencia. Y en colector común, la entrada está en la base y la salida en el emisor. Tampoco estoy usando el colector en esta y por eso se llama colector común. Entonces, cuando tengamos diferentes circuitos y queremos identificar de manera rápida cuál de las tres configuraciones es, lo más recomendable es ver el circuito y ver cuál es la terminal que no lleva señal de corriente alterna. Dicho esto, entonces vamos a ver nuestro primer amplificador, que sería este de emisor común. Ya les mencioné que la entrada está tomada de la base, o se aplica en la base, y la salida la medimos directamente en el colector. De manera cualitativa, el funcionamiento de este amplificador es el siguiente. Vamos a ver qué sucede si por alguna razón la señal de entrada va en aumento. Uno podría suponer que en la entrada tenemos un aumento positivo, o sea, es el primer pedacito de una senoidal, y entonces la entrada va subiendo, subiendo, subiendo. Una onda senoidal pues, sube y después baja y después tiene que volver a subir y así. Pero entonces vamos a suponer que la salida es creciente o en aumento. Si la tensión de entrada va en aumento, lo que esperaríamos es que el voltaje base emisor también aumente porque son iguales. En esta configuración, el voltaje de entrada es igual al voltaje base emisor. Esta fuente es de corriente alterna, es una fuente de pequeña señal, y entonces estamos en la parte creciente y VB va aumentando. Si la tensión de base emisor está subiendo con la misma magnitud que lo hace la entrada, entonces la corriente también tiene que estar subiendo y entonces la corriente de colector va a tener que aumentar. Eso porque la relación entre la corriente de colector y la tensión base emisor es conocida. La relación entre la corriente y el voltaje es la transconductancia.
Eso que acabo de decir tal vez no se ve directamente de la imagen, pero sí lo sabemos del modelo equivalente, porque si usted aplica un voltaje base emisor, ese voltaje se llama VP. Entonces, desde aquí hasta acá está VP. ¿Y cuál es la corriente que baja por el colector? IC en corriente alterna. La corriente de colector es GM VP. Entonces, si yo quiero calcular la corriente de colector, IC es GM por VBE, porque VBE es lo que le estoy aplicando. En principio, un transistor convierte todo el voltaje que le aplicamos en la entrada a una corriente de colector y por eso el transistor es una transconductancia, porque si yo divido la corriente de salida IC entre el voltaje de entrada VBE, lo que me da es GM. GM es la transconductancia que se define como la propiedad del transistor de convertir un voltaje de entrada a una corriente de salida. El transistor transforma voltaje en corriente. Es un convertidor de voltaje a corriente. Lo que les decía es entonces que si VBE aumenta en corriente alterna, la corriente IC aumenta en corriente alterna porque se multiplica por una constante. Aquí hay que tener cuidado de no decir que IC aumenta por la ecuación de Shockley. Técnicamente sí aumenta por la ecuación de Shockley, pero la ecuación de Shockley es no lineal. Y por eso el modelo de corriente alterna es un modelo lineal. Este es un modelo lineal porque ven que la salida es una combinación lineal de sus entradas. Es una combinación lineal porque solo multiplicamos por una constante. De manera que eh, ya el modelo de corriente alterna es un modelo linealizado. La transconductancia salía de la pendiente de la curva de transferencia, entonces ya estábamos linealizando la exponencial. En tercer lugar, si la corriente de colector va en aumento, tenemos que fijarnos qué pasa con el voltaje en la resistencia de aquí arriba. Este es el voltaje en RC. Lo que sucede es que si la corriente va en aumento, el voltaje en RC va a aumentar, porque sería corriente por tensión, perdón, corriente por resistencia. Y si tenemos más tensión en RC y este nodo de arriba está fijo, sabemos que en corriente alterna va a ser tierra, ¿verdad? Entonces, suponiendo que esto es tierra, porque estamos en corriente alterna, si yo tengo una tensión más positiva en tierra y una tensión más negativa en el nodo de salida es negativo. Si lo ven, ¿verdad? Porque en tierra tiene la terminal positiva y en el nodo de salida tiene una terminal negativa o más negativa que antes. Y entonces el nodo de salida empieza a hacerse más negativo y el voltaje de salida disminuye. Por lo tanto, aquí VRC aumenta, me da que un voltaje de salida disminuye. Y entonces lo que estamos apreciando es que la tensión de salida empezó en tierra, pero empieza a bajar. Esto tiene una consecuencia o tiene una conclusión. La conclusión es que un cambio positivo en la entrada da un cambio negativo en la salida. Si la entrada va hacia arriba, si la entrada es creciente, la salida es decreciente. Y por lo tanto, la ganancia de este circuito tiene que ser negativa. Esa es nuestra conclusión. Entonces, si en la entrada yo pongo, no sé, una onda triangular, así, la salida debería ser una onda invertida y puede estar amplificada, entonces puede que la salida tenga una amplitud mayor, ¿verdad? Si en la entrada aquí tenemos, pongámosle 10 milivoltios pico y después hasta menos 10 milivoltios, esto es Vin de T. La salida primero está amplificada, entonces podríamos llegar, por ejemplo, hasta, no sé, 800 milivoltios negativos y en el eje vertical hasta más 800 milivoltios. Pongámoslo aquí.
¿verdad? Pero las ondas están al revés. La entrada y la salida están invertidas verticalmente. A eso se refiere a que la ganancia sea negativa. Que, por ejemplo, si la salida es de 800 milivoltios pico y el voltaje de entrada es de 10 milivoltios pico, la ganancia sería 800 entre 10, que sería 80, pero hay que ponerle un signo para evidenciar que la fase está invertida. ¿Verdad? Si fueran senoidales, uno puede poner V de t igual a 800 milivoltios por el seno de omega t, y al voltaje de salida hay que ponerle, no, perdón, la de entrada son 10. Y la de salida le ponemos menos 800 milivoltios porque tiene la fase invertida. Este menos significa que hay un desfase de 180 grados o que la onda es un espejo verticalmente. De ahí sale el menos de la ganancia. Algebraicamente uno puede calcular la ganancia con el modelo de pequeña señal. Lo que tenemos que hacer es tomar este circuito que se llama el núcleo de la configuración de emisor común, y este es el núcleo porque no tiene más componentes externos que todavía le hacen falta. Pero vamos a estudiar este pedacito, que es la parte más pequeña de la configuración, y ponemos aquí el modelo equivalente. Lo que les había recomendado es que primero dibujen el modelito, ¿verdad? Este modelo nunca cambia, entonces lo podemos copiar y lo pegamos directamente en el cuaderno, ¿verdad? Ponemos RP, OEP, GM, OEP, eso no cambia. Luego, la otra recomendación es que rotulen las terminales, que le pongan base, colector y emisor. Y emisor va aquí en el modelito. Y lo último es que conecten los componentes. Entonces, en el emisor tengo una tierra, aquí está la tierra. En el colector tengo una resistencia y el nodo de salida. Entonces está del colector el nodo de salida y la resistencia. Y esta fuente VSC está aquí, pero está apagada. Esto es VSC, pero está apagada. Y en la base tenemos una fuente de voltaje. Entonces aquí se pone Vin, que bueno, uno también podría dibujarla así, de una manera más directa. Esto es Vin positivo y negativo. A las fuentes de corriente alterna se les pone una polaridad. Y en el libro las fuentes de corriente alterna no tienen el simbolito este de alterna. Pero entonces cuando estén leyendo el libro, eh, saben que estos análisis de ganancia son de CA. No se pone porque el análisis de ganancia es un análisis con el modelo pi y es de alterna. Este análisis no es de directa. Y con este dibujo ya podemos hacer el cálculo de cuánto es el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Este es un circuito también lineal como los que uno acostumbraba a hacer en el curso de CC o en el curso de CA, con fuente dependiente. Y es un circuito relativamente pequeño. Lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una ecuación algebraica para el voltaje de salida en términos del voltaje de entrada, porque lo que necesitamos es una expresión Vout entre Vin, y finalmente es la ganancia de voltaje. Sabemos que la ganancia de voltaje se define como Vout entre Vin. Lo primero que podemos hacer es una malla, y la malla la hacemos por la entrada. Entonces la empezamos en tierra y observen que llegamos hasta tierra, entonces esa malla ya está completa. Y en la malla vamos a poner que menos Vin más Vp es igual a cero según las polaridades por donde pasa. Yo sé que esta es pequeñita y es muy trivial porque uno ve que la fuente está en paralelo con la resistencia, y entonces la resistencia tiene que tener la misma tensión Vin. Ya se ve que Vp es igual a Vin. Pero hacemos la malla porque en circuitos más grandes y más complejos puede que esta resistencia no sea el único elemento en la malla. Por ejemplo, aquí abajo puede haber una resistencia, ahora vemos ese caso. Entonces la malla por la base dice
cuánto de la tensión de entrada se distribuye en los componentes y sobre todo en VP. Y yo necesito expresar VP como función de la entrada. Y aquí ya tengo VP como una función de la entrada. El segundo paso es una expresión para la salida en términos de la corriente que se está generando. Vemos que la corriente también depende de VP. Entonces, si yo logro encontrar cuánto es la tensión de salida en términos de esta corriente, ya tengo la otra parte del problema, porque el circuito tiene dos funciones. Lo primero es que mide el voltaje de un micrófono, por ejemplo. Entonces, el micrófono tiene que caer aquí en VP. Y lo segundo es que convierte ese voltaje a una corriente. Y una vez que lo tiene en corriente, lo pasa a voltaje otra vez por la resistencia. Procedimiento para amplificar es que yo tengo una fuente de voltaje. Tengo que convertirla a corriente. El transistor convierte a corriente el voltaje de entrada a través de su transconductancia. Y después de tener una expresión de corriente, vamos a pasar la corriente por una resistencia para volver a obtener un voltaje. Y ese sería el voltaje de salida. Pero son dos pasos, conversión de voltaje a corriente y conversión de corriente a voltaje. Entonces, la segunda malla, bueno, la segunda ecuación no es una malla, es una ecuación de nodos. Y vamos a suponer que la corriente que pasa por acá tiene esta dirección porque es GMVP, viene para acá. Y la corriente por esta resistencia, hay varias formas de hacerla. Eh, si le asignamos una polaridad a las tensiones, por ejemplo, yo digo que la tensión de salida es más, menos, y esto está con respecto a tierra, una tensión positiva en una resistencia debería darme una corriente hacia abajo. En el libro pone la corriente para arriba y entonces tienen que ponerle un menos a Vout, ¿verdad? Porque Vout sabemos que tiene una dirección positiva arriba y negativa abajo, porque la estamos midiendo con respecto a tierra, entonces vamos a suponer que la terminal de medición es la positiva y la terminal tierra es la negativa, independientemente del signo que después le haya que dar. eh, lo que hacemos en un circuito normalmente es que la punta negativa, que es la negra del multímetro, la ponemos en tierra y la punta positiva la vamos poniendo en los diferentes voltajes que queremos medir. No importa que el voltaje uno me dé -3, si me da -3 en la punta positiva ya sé que está al revés, ¿verdad? Pero la idea es no mover la posición de la tierra. Entonces, positivo en Vout, negativo en tierra, la corriente de RC puede ir para abajo y esta malla, perdón, esta ecuación de nodos, yo pondría que como las dos corrientes salen, GMVP más Vout entre RC suman cero, que las dos van saliendo. Aquí se ve en el despeje que menos Vout entre RC queda del otro lado, lo podemos pasar al otro lado del igual y ya tenemos una ecuación que relaciona la salida con la fuente de corriente. El tercer paso es pegar la salida con la entrada o combinar las dos ecuaciones. Las vamos a cancelar, perdón, las vamos a combinar cancelando la variable VP. Y entonces lo que tenemos que hacer es despejar VP de la primera y sustituirlo en la segunda. Lo que tenemos que hacer es quitar este VP y poner VIN. Y con esto ya tenemos una ecuación que tiene dos variables. La ecuación tiene Vout y tiene VIN. Yo tengo una sola ecuación de dos variables. Pero con una ecuación yo puedo despejar esta fracción. Yo no necesito el valor exacto de Vout o el valor exacto de Oin porque no los tengo, ¿verdad? Esto es algebraico. Pero sí puedo encontrar la razón. Una razón es una fracción, una tasa, una razón eh, con esas dos variables. Entonces puedo pasar Vin a dividir y puedo pasar Gm a multiplicar y paso el menos. Por lo que al final me queda la ganancia de tensión de la configuración de emisor común. Esta fórmula es muy conocida, es muy importante y es la primera ecuación que viene en las configuraciones del formulario. Entonces, para revisar eso, voy a ir a abrir el formulario. En el formulario tenemos discretos, documentos, formularios. Formulario 1. Mm, Me falta un pedacito. Esta es la configuración que estamos viendo y abajo viene su ganancia. La ganancia dice que es
menos GM multiplicado por la resistencia de colector. Si pensamos que este circuito lo hicimos sin la resistencia RO, la resistencia RO en este modelo es infinita. En el que acabamos de resolver, el RO es infinito, porque no tenemos efecto Early. Y por lo tanto, uno puede suponer que este RO es infinito y el paralelo de algo con infinito me da la resistencia que quedó, ¿verdad? Porque si yo tengo RC y no tengo RO, pues entonces RC está por aquí y el RO es un abierto, ¿verdad? Y desde aquí arriba, desde la uno hasta la 2 entre las terminales, lo que se ve es RC. Entonces el paralelo de RC con infinito me da RC. Por lo tanto, esta ecuación es menos GMRC. El RO se le puede agregar, lo vamos a agregar ahora en un ratito, pero el RO queda en paralelo con esta fuente de corriente. Y entonces quedaría en paralelo con RC y son los mismos cálculos, nada más que aquí abajo iría RC paralelo RO, RC paralelo RO y aquí va RC paralelo RO. Por lo tanto, la primera ecuación del formulario está bien. Y para un amplificador, lo otro que necesitamos son sus impedancias, pero estas ya las habíamos visto. La impedancia de entrada desde la base para esta configuración es RP y no hace falta hacer todo el modelo. Aquí está hecho de nuevo para recordar, pero vemos que si tenemos el circuito equivalente, ponemos fuente de prueba y medimos corriente de prueba, la corriente es voltaje entre resistencia RP y entonces puedo despejar Vx entre Ix y eso me da RP. Em, lo importante es que RP, que es la resistencia de entrada a este circuito, eso sí no lo había mencionado, depende de la corriente de polarización DC. La polarización del circuito afecta la impedancia de entrada porque RP era beta entre GM y GM dependía de VT entre IC. Pero es GM y IC entre VT y entonces como está en el denominador se pone VT entre IC. Pero la idea es que la impedancia de entrada es función de la corriente. ¿Y qué otra cosa era función de la corriente? La ganancia, porque la ganancia es función de GM y GM es función de la corriente y son inversas. Vamos a ponerlas aquí a la par. Bueno, creo que vienen en las páginas que siguen. Ahorita hablamos de eso. Pero observamos que la relación de impedancia de entrada depende de la corriente y la ganancia depende de la corriente y son inversas. Entonces no podemos tener las dos a la vez. Yo puedo tener la ganancia muy alta porque sube la corriente, pero eso echa a perder la impedancia de entrada, porque la impedancia de entrada tenía que ser infinita. O puedo tener mucha impedancia de entrada, pero entonces la ganancia es muy baja. No se puede tener toda a la vez. Y el tercero es la impedancia de salida. Para la impedancia de salida, este circuito tiene una resistencia. Ya habíamos hecho el circuito sin resistencias arriba, que es esta ecuación. Sabemos con efecto Early la respuesta, ¿verdad? La impedancia desde el colector es RO. Entonces uno tendría que desde aquí para abajo es RO. Pero estamos haciendo el circuito ideal por lo pronto. Entonces, si uno sabe que de aquí para abajo es RO, pero el circuito es ideal, RO es infinito, porque en transistores ideales RO es infinito. ¿Por qué? Porque RO era VA entre IC y un transistor ideal tiene VA infinito. Significa que de la terminal para adentro, esto es una fuente de corriente. Y si la fuente de corriente está apagada porque tiene 0 voltios de un lado y 0 voltios del otro, entonces esto es cero. eh, Significa que esto es un abierto y de aquí para atrás hay infinito. Y lo único que ve la fuente es una resistencia que fue la resistencia que quedó de aquí para arriba. Entonces uno puede pegar pedacitos de circuito que ya conoce. Yo sé que este transistor desde el colector tiene infinito y en paralelo tiene esta resistencia RC, porque las dos están de este nodo a esta tierra, ¿verdad? El equivalente del transistor está medido con respecto a la tierra. Entonces me queda solo RC. La impedancia de salida de este circuito es RC. Y RC es una variable que también quedaba en la ganancia, porque tenemos RC de este lado.
Si yo pongo RC lo más alto posible, voy a tener mucha ganancia, pero la impedancia de salida de los amplificadores de voltaje tenía que ser muy pequeña. Eso es recordatorio, ¿verdad? Un amplificador de voltaje tenía una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida de cero. Este es un amplificador de tensión ideal. Entonces esto sube out y esto sube in. La impedancia de entrada es infinita, la impedancia de salida es cero. Y estamos viendo que si queremos la ganancia muy alta, no podemos cumplir los dos requerimientos, porque si subo la ganancia con RC, he hecho perder la impedancia de salida. Si subo la ganancia con corriente de colector, he hecho perder la impedancia de entrada. Y por lo tanto, aquí hay una comparación de esto que acabo de decir. Dice que si la ganancia tiene que ser lo más alto posible, es decir, menos GMRC, esta es la ecuación de la ganancia, yo puedo subir GM o puedo subir RC, cualquiera de las dos. Si queremos incrementar, bueno, la impedancia de entrada tiene que ser muy alta, la impedancia de salida tiene que ser muy baja, según el modelo ideal que habíamos visto para el transistor. De hecho, este dibujito va mejor en la página que sigue. Así. Si yo incremento GM, yo aumento la ganancia, pero al aumentar GM, disminuye la impedancia de entrada, porque la impedancia de entrada era RP, que es beta entre GM. Entonces, subir GM hace que la impedancia de entrada baje y ya la echamos a perder. Y si yo dejo GM fijo y aumento RC, el problema es que la impedancia de salida, que era RC, aumenta también y por lo tanto ya no tengo cero, tengo una impedancia mayor. Entonces las dos son eh, contraproducentes. Yo no puedo tener toda la ganancia que quiera porque la impedancia de entrada y la impedancia de salida se desajustan. Entonces la idea es ver compromisos. Aquí tendría eh, relaciones entre la ganancia que afectan la impedancia de entrada y afectan la impedancia de salida a través de GM y a través de RC. Estas partes de abajo, usted se puede imaginar este GM como una perillita. Se pueden imaginar eso. Y entonces, si mejoran la ganancia, van para allá, se alejan de la impedancia de entrada ideal. O si mejoran la impedancia de entrada, van para abajo, se alejan de la ganancia alta. ¿Verdad? No puedo tener las dos juntas. Es como una escala y uno decide en dónde poner la variable. Lo mismo para el RC, uno puede ponerlo muy cerca de la ganancia de voltaje o muy cerca de la impedancia de salida, pero no puedo tener las dos a la vez. El tercero es el headroom de tensión en la salida. No sé cómo traducir esto. Es el rango disponible para tensiones de salida. em, y la lógica atrás de esto es la siguiente. Si usted tiene este circuito y en la entrada usted tiene una onda variable, ¿verdad? Lo mínimo en CD que necesita este circuito para encender es 0.7. Aquí vamos a combinar la parte de corriente alterna con la parte de corriente directa. Entonces, si yo tengo 0.7 voltios y la señal de entrada es alterna, y no sé, tengo 100 milivoltios de alterna en la entrada, entonces me va a quedar una superposición de dos cosas. Me quedan, eh, ¿verdad? Los 0.7 aquí y me quedan pedacitos positivos de senoidal y pedacitos negativos de senoidal. Los pedacitos negativos me apagan este circuito. ¿Por qué? Porque la tensión base emisor ya no es 0.7, entonces se tiende a apagar. Eso no es buena idea. Entonces lo que preferimos es poner configuraciones de circuitos que tengan un poco más de tensión de base emisor, no sé, 0.75, y hacer variaciones que vayan por encima y por debajo, pero que no me apaguen el transistor. Y en segundo lugar, la tensión del colector.
tiene que ser mayor que la tensión de base para que esté en la región activa. Entonces, si en promedio en la base hay 0,7, la tensión del colector no puede ser menor que 0,7 y la tensión de salida es la del colector. Entonces, para la tensión de salida existe una restricción. La tensión de salida no puede ser menor que la tensión base emisor porque en esta región el transistor entra en saturación. Entonces es prohibido que el voltaje del colector sea menor que eso. Y eso restringe mucho porque de toda la escala máxima que yo tengo en la salida ya no puedo usar valores de 0,7 o menos. Y el límite superior es VSC porque si yo tengo un circuito aquí que tiene, eh, está variando la corriente, el valor más alto de tensión en el circuito es VSC y yo no puedo generar más tensión de la que tengo disponible aquí en la fuente. Es imposible físicamente para el circuito. Si yo tengo una batería de 5 voltios, bueno, baterías de 5 no hay, de 6 digamos, porque las pilas son de voltio y medio. Entonces, si tengo 6 voltios de batería, lo máximo que me puede entregar el circuito a la salida es de 6 porque el circuito no puede inventarse tensiones más altas, no puedo inventarme 7 8 9 voltios. Entonces, VSC es el límite máximo y aquí tampoco puedo entrar porque es el límite de la fuente. Y eso significa que la tensión de salida puede variar entre estos rangos, no puede entrar a saturación, es decir, la tensión de salida no puede ser menor que VB y no puede ser mayor que VSC la tensión de salida. La ganancia me restringe, bueno, al revés, la tensión de alimentación me restringe la ganancia máxima. En el libro hablan de ganancia máxima para este circuito. La ganancia máxima, em, la ganancia es menor que VSC menos VBE, que es esta variación, dividida entre el voltaje térmico. Esto viene de la siguiente derivación. Yo tengo que si la ganancia es menos GMRC, em, el valor absoluto es lo que tenemos ahí en la representación. Entonces, GMRC, GM es IC entre el voltaje térmico y la resistencia se puede poner como el voltaje entre la resistencia. El máximo voltaje que puede tener RC es VSC menos VBE, que es el máximo y el mínimo de esa gráfica. Dividido entre la corriente, se cancela corriente con corriente. Entonces, la ganancia del transistor o la ganancia de este circuito no depende de la corriente de polarización. Usted puede polarizar el transistor con 1 miliamperio, con 5 miliamperios, con 50 miliamperios, con lo que se le ocurra polarizarlo. Y la ganancia máxima que usted puede poner está limitada por la fuente y por la tecnología, pero la tensión base emisor yo no lo puedo cambiar porque eso es 0,7 y el voltaje térmico tampoco lo puedo cambiar. Entonces, técnicamente el voltaje es lo que le dice hasta dónde puede llegar usted su ganancia. Por supuesto, todas las variables son importantes. La corriente también le afecta a la transconductancia ¿verdad? Así hay diferentes efectos de la corriente en GM, en RP, en los parámetros del transistor. RO también depende de la corriente. Pero el resumen de esta página es que la fuente de alimentación también limita el rango de tensiones disponibles en la salida. Em, Existen amplificadores que se llaman amplificadores de riel a riel o rail to rail amplifier, rail to rail. Y eso significa que si aquí hay 0 voltios y aquí hay 1,8 voltios, por ejemplo, de alimentación, o pongamos de 5, la salida sí puede llegar a tocar 0 y sí puede llegar a 5. Entonces, es un amplificador que sí permite que la salida llegue a 0. Este que estamos viendo no es un amplificador de riel a riel porque puede variar entre 5, pero si abajo hay tierra no puede llegar a tierra, tiene que llegar a 0,7. Entonces tiene un pedacito que le falta. Y si intentamos hacerlo y lo intentamos forzar, lo que sucede es que el circuito se apaga. Entonces va a tener parte positiva de la onda
y después cuando llega a punto 7 queda constante. Parte positiva de la onda y después queda constante y funciona como un rectificador. Se distorsiona la señal. Si yo intento bajar de este límite, ese límite recorta la forma de la onda y eso introduce distorsión. Ok, después de analizar esa parte, lo que corresponde es incluir el efecto Early y en el modelo el efecto Early se pone con esta resistencia. La resistencia de RO quedaría en paralelo con la fuente de corriente y lo que tenemos que hacer es calcular o recalcular otra vez la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Em, el análisis completo se puede hacer o no puede desde cero hacer todas las mallas y todos los nodos, pero esta resistencia, para este caso en particular, observen que está conectada a tierra y la resistencia RC estaba conectada a tierra. Entonces yo puedo usar todas las ecuaciones anteriores que ya derivé y en todos los lugares donde aparece RC solita, voy a escribir RC en paralelo con RO. Entonces, la ganancia de voltaje queda como menos GM RC en paralelo con RO. La impedancia de entrada no se modifica porque lo que está de este lado no depende del colector. Nada de lo que esté en el colector me afecta la impedancia de entrada. Y la impedancia de salida queda como RC en paralelo con RO porque es lo que vería una fuente de este lado cuando tiene la entrada apagada, que esta fuente se apaga y ya no cuenta. Entonces, a estas dos resistencias quedan de impedancia de salida. Una de las cosas que tiene este circuito es que si yo quiero mejorar la ganancia, puedo aumentar la resistencia de colector. Entonces yo empiezo a subirla. ¿Por qué puedo aumentar la resistencia de colector? Porque vean que la ganancia depende de RC. Yo podría llevar esto al extremo y empezar a subir, 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 subir. No puedo poner un circuito abierto porque entonces ¿de dónde saco la corriente, verdad? Pero podría poner una fuente de corriente. Las fuentes de corriente tienen resistencia infinita internamente. Con una fuente de corriente yo me aseguro de que haya corriente siempre por el circuito, pero que vea una impedancia infinita. Entonces, aunque yo coloque una resistencia de colector infinita, si RC es infinito, la ganancia está limitada por GMRO y esta ecuación es el límite máximo de la ganancia de este circuito cuando está el efecto Early presente. Si el transistor fuera ideal, que no existen, sí me daría ganancia infinita, porque sería GM y si el RO es infinito, ahí sí tengo infinito. Pero los transistores ideales no existen. Entonces, RO es el parámetro que limita la ganancia máxima al final cuando yo pongo una fuente de corriente. Esto es una introducción a el diseño de circuitos sin resistencias, porque en circuitos integrados es preferible no poner resistencias porque las resistencias tienen una tolerancia en chips de un 30% a un 40%. Entonces, qué sé yo, usted quería hacer un kilo ohm, le quedó de 700 ohmios o le quedó de 1300 ohmios. Le puede quedar de cualquier valor en ese rango. Y entonces las resistencias se pueden colocar, pero no son muy estables, digamos, no son muy exactas, porque dependen de las máscaras y de la tecnología. Y entonces no es buena idea usar resistencias directamente en el silicio. Es preferible usar aquí elementos activos y una fuente de corriente se puede crear muy bien a partir de un transistor. Entonces, más adelante vamos a ver que uno puede tener el transistor de la configuración y arriba ponerle un transistor PMOS o PNP. Aquí viene la señal. Entonces, esta es la tensión de entrada. Y aquí arriba uno le pone un voltaje fijo. Por ejemplo, si arriba tengo 3 voltios, yo le voy a restarle 0,7 y aquí voy a poner 2,3 voltios solo para mantener el transistor de arriba encendido. Y el transistor de arriba se comporta como una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque tiene una impedancia de salida. La impedancia de aquí para arriba es infinita. O bueno, a lo mucho es RO, ¿verdad? Pero es preferible poner ese transistor arriba que poner una resistencia fija.
Y entonces este circuito es un amplificador que sí se podría integrar en la tecnología de circuitos integrados porque ya no tiene elementos con tanta variación. Los transistores son más precisos, se pueden construir de manera repetida y además son más exactos. Eh, la precisión y la exactitud son conceptos que están ahí al margen, ¿verdad? La exactitud es que el componente que fabricamos quede muy cerca de lo que nosotros estábamos pensando al inicio. Es decir, que si la resistencia era de 1K, quede efectivamente de 1K. Eso es exactitud. La precisión es que si yo fabrico 10, todas tengan valores cercanos, ¿verdad? No que si fabrico 10, una quedó de 700 y la otra 1300, eso es poca precisión. Alta precisión puede ser que la resistencia uno me quedó de 701 y la resistencia 2 quedó de 703 y la otra quedó de 702 y entonces todas están muy cerca entre sí. Tienen mucho error, entonces no tiene exactitud, pero tiene alta precisión porque todas quedaron muy parecidas. Entonces, eso es exactitud y precisión. Y aquí tenemos un pequeñito ejemplo. Dice que si tenemos el circuito que estamos viendo y está polarizado con 1 miliamperio de corriente de colector, la resistencia del colector es 1 kilo ohmio. Aquí hay que hacerlo despacito. La corriente de colector, ¿de dónde viene? La corriente de colector viene, por supuesto, de USC, pasa por RC y pasa por el transistor. Pero en CD, yo necesito, para obtener 1 miliamperio de corriente, tener cierta tensión en la base en CD. Necesito un voltaje base emisor. Ese voltaje me lo tiene que dar una fuente, que no necesariamente es esta, porque esta era la fuente alterna. Entonces, a ese circuito le falta un pedacito, que es la parte de polarización, son las polarizaciones que vimos, el divisor de tensión, la polarización fija, la autopolarización, todas las configuraciones de polarización le hacen falta. Lo que se hace después es que se va a poner un condensador y se va a poner la polarización. Y entonces ya con la polarización yo puedo resolver en CD y después en CA yo puedo conectar la fuente de alterna. Pero vamos a suponer que por ahora la corriente de polarización existe y es 1 mili. Y la resistencia de colector es 1K. Si beta es igual a 100 y el voltaje de Early es de 10 voltios, determine la ganancia de tensión de pequeña señal y las impedancias. Lo otro que vamos a suponer es que si el problema no dice nada de Shockley, no vamos a meter Shockley. Entonces este problema lo hacemos con el modelo de punto 7 y ni siquiera lo ocupamos porque ya tenemos la corriente resuelta. Entonces, para poder sacar la ganancia y las impedancias, lo que necesitamos son las ecuaciones del formulario. Por eso este curso tiene un formulario para cada examen. Y entonces, de la primera configuración, que es esta, vamos a tomar esta fórmula y en la fórmula ocupamos GM, RC y RO. RC ya lo tengo. GM lo tengo que calcular como I C entre VT. La ecuación de GM está por aquí abajo. GM es IC entre VT. Y esto sería 1 miliamperio entre 26 milivoltios. El mili cancela con el mili y queda 1 entre 26 em, como resultado. En el libro lo escriben como 26 ohmios a la -1. En realidad uno puede poner 1 entre 26 Siemens, ¿verdad? Porque arriba es 1 miliamperio y abajo son 26 milivoltios. Entonces, amperios entre voltios son Siemens. RO se puede calcular después. Dice que el transistor sí tiene un VA finito. Un VA que no es infinito significa que el transistor no es ideal. Entonces, RO es VA entre IC. Esa ecuación está aquí en el formulario. Y esto da 10 voltios entre 1 miliamperio, son 10 kiloohmios. Y finalmente la ganancia es menos GM por el RC en paralelo con el RO. Esto lo hacemos todo en calculadora, ¿verdad? Primero hacemos el paralelo de 1K con 10K, que da más o menos 9,09K, porque es un factor de 10. Es 9,09090909, me parece. Y eso lo multiplicamos por GM, que es 1 entre 26. Entonces, si tenemos que hacer eso, yo no he abierto MATLAB hoy. Le cambiaron el menú de inicio, no sé si vieron.
Ahora se parece más al mismo inicio que tenía antes. Em, ¿Verdad? Hacemos GM, que es 1/26, y lo multiplicamos por el paralelo de RC con RO. RC era un K y RO eran 10K, y eso da 38,5. Mentira que es 35. Ah, bueno, es que tal vez el libro no está usando 26, está usando 25,35. Vamos a ver. Si no, claro, es mentira que es 35. Bueno, esto es aproximación del libro porque está copiado y pegado, pero sabemos que son 38,5. El libro sí tiene muchos errorcillos de este tipo, a veces en los cálculos, ¿verdad? Pero hay que estar revisando entonces las soluciones con mucho cuidado. Si ustedes van haciendo un ejercicio y hay algo que no calza, es posible que la segunda edición de este libro esté equivocada. El libro tiene una tercera edición, pero le pusieron aplicaciones como aplicaciones médicas o aplicaciones... eh, entonces muchos ejemplos vienen así como de hospital. La segunda edición es más genérica, entonces me parece suficiente. Luego tenemos el REIN, que la impedancia de entrada es RPI. RPI es beta entre GM, beta era 100, GM ya lo teníamos por aquí, es 1/26, y entonces esto da 2,6 kiloohmios, y la impedancia de salida es RC en paralelo con el reo, que da 0,91 kiloohmios. Ya con esto tenemos caracterizado el amplificador. ¿Cuál es la gracia de sacar tanto parámetro? La gracia es que yo puedo suponer que o bueno, siempre dibujamos un triangulito, es el amplificador, y el amplificador amplifica AV de 38,5. Lo que sea que tenga en la entrada lo va a amplificar 38,5 veces, y va a tener una impedancia de salida y una impedancia de entrada, ¿verdad? Entonces, esto es Rout de 910 ohmios, y esto es Rin de 2,6K. Eso me permite pensar en cuál es el micrófono que voy a usar. Tiene que tener una impedancia más pequeñita que 2,6K, y es preferible usar un micrófono con una impedancia de menos del 10%. Entonces aquí tengo que poner 260 ohmios o menos. Tiene que ser menor que 260, que sería el REMIC, y esto es UEMIC. Y a la salida puedo poner una carga. Lo que no puedo hacer es poner un parlante de 8 ohmios, porque si yo pongo un parlante de 8 ohmios aquí, 8 ohmios a la parte 910 es casi nada, entonces todo el voltaje se me va a quedar aquí perdido. Yo debería poner aquí resistencias, porque parlantes no hay, de más de 10 veces la impedancia, porque yo quiero un factor de 10 para tener una transferencia del 90% del voltaje. Estamos hablando de transferencia de voltaje, no transferencia de potencia. Si fuera transmisión de máxima potencia, yo debería poner 910, porque el voltaje y la corriente deberían ser máximos en la carga. Eso tenía que ver con los teoremas de máxima transferencia que se ven también en CCI y en SEAP. Aquí vamos a poner 9,1 kiloohmios, que es un factor de 10, y entonces esta tiene que ser mayor que 9,1 porque son 10 veces la resistencia de salida. Entonces, RL mayor que 10 veces Rout, y Rmic menor que la décima parte de Rein. Esas son las fórmulas. Son factores de 10 para que el 90% del voltaje del micrófono llegue a la resistencia que está en la salida, bueno, aquí en la entrada del amplificador. Y después este V1 se multiplica por AV para darme un voltaje en este nodo, y este voltaje tiene que transferirse el 90%. Entonces la resistencia más grande es la de la derecha, en los dos casos. Eh, y con eso ya tenemos un buen amplificador, y este circuito funcionaría. Em, Ahora, necesito ver un concepto que se llama degeneración de emisor.
La mayoría de amplificadores no funcionan así solitos, sí funcionan, pero no son tan estables en cuanto a temperatura, en cuanto a precisión de los circuitos, que podamos hacer 100 y todos queden exactamente iguales. Es muy difícil hacer circuitos con alta precisión con transistores, porque los transistores, aunque sea un 2N2222, si lo hizo una fábrica queda diferente al que hizo otra fábrica, o si lo hicieron, no sé, un transistor lo hicieron en el 2010 y el otro lo hicieron en el 2020. Hay 10 años de diferencia. La fábrica pudo haber actualizado equipos o haber hecho alguna modificación en el proceso y puede que queden diferentes. Entonces, transistores, aunque tengan el mismo modelo, no garantiza que sean iguales. Es igual que las resistencias. Las resistencias tienen tolerancias y transistores diferentes pueden quedar distintos. Entonces, para eso, colocamos una resistencia RE que absorba los errores en la fabricación de los dispositivos, que absorba los errores en la temperatura. Y aquí tenemos el núcleo con toda y la resistencia RE. Esto tenemos que repetirlo para sacar impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Las impedancias ya las conocemos porque las hicimos la clase pasada. La impedancia de entrada de esta configuración, ¿cuánto es? Si están viendo esto después, pausen el video y se fijan en la clase pasada, ¿verdad? Está en el formulario. La impedancia desde aquí, si no tiene RE, es RP. Pero si tiene RE, habíamos hablado de reflexión de impedancias. Esta impedancia se ve reflejada desde la base multiplicada por un factor. El factor era beta más uno. Y eso está en la ecuación de aquí arriba. Ven que tengo RP más beta más uno por RE. Esta es la reflexión de RE. Entonces la impedancia de entrada ya la conocemos. La habíamos hecho en la clase pasada. Em, pero en esta presentación está de nuevo, está repetida. La impedancia de salida vamos a tener que hacerla porque esta resistencia antes no estaba y la ganancia es algo que no hemos analizado para este circuito con RE. Este modelo es un poco más complejo porque tenemos que dibujar aquí el núcleo de del transistor. Ese es el modelo de transistor. Base, colector, emisor. El núcleo del amplificador es todo, ¿verdad? Porque estamos hablando de solo la parte que amplifica. A esto después hay que ponerle la polarización y hay que ponerle la carga y hay que ponerle la fuente y esas cosas que ya no son parte del núcleo. Pero esto es lo que amplifica realmente. Si tiene una corriente controlada, el transistor en CD, y uno pone una variación en CA, el transistor amplifica la parte de CA. La parte de CD es importante porque la parte de CD define cuánto es la transconductancia. Si yo tengo una corriente de CD de cero, la transconductancia es cero porque era I C entre VT. Sí necesita la parte de CD, pero el análisis aquí es de corriente alterna. Entonces, vamos a dibujar el modelo, vamos a conectarle los componentes externos. Esto es VIN, esto es la resistencia RE, esta es la resistencia de colector que queda conectada al nodo de salida. Y el otro lado tiene tierra, que esta tierra, vamos a repetirlo, es VCC apagada. Eso para ser evidentes, ¿verdad? Y que cuando estén estudiando no digan de dónde sale esta. Porque RE sí está tierra, o IN sí está tierra porque es una fuente que está conectada a este lado, pero esta resistencia no estaba a tierra, estaba conectada a VCC. Entonces la tenemos que apagar. El análisis de este circuito eh, se hace para calcular la ganancia. Y entonces vamos a hacer la malla desde VIN que pase por la resistencia RP y que pase por la resistencia RE. Yo empecé desde tierra y llegué hasta tierra. Esa malla está aquí a la derecha. Lo que dice es que Wein, que es la fuente, es igual a las caídas de tensión. Entonces puedo poner que R tiene esta polaridad. Wein, que es la subida de tensión, va a ser igual a las caídas VP y VRE. Esta sería esa ecuación. En segundo lugar, puedo hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el colector. Y entonces sé que esta corriente tiene dos componentes, corriente total del nodo, que serían GMVP más V out entre RC igual a cero.
ese V out entre RC lo pasábamos al otro lado para que quedara negativo, no con el propósito de que quede negativo, sino que queden las variables separadas. Porque yo necesito combinar las dos uniendo el valor de RP o el parámetro VP para que se cancele. Entonces ya tengo las dos componentes, pero tengo una variable más que es este VRE, el voltaje en RE, tengo que sacarlo de algún lado, ¿verdad? El voltaje en RE se puede sacar como la corriente total que viene de aquí y de aquí multiplicado por la resistencia. Entonces necesito una tercera ecuación que me va a sumar la corriente de las dos ramas que entran y me va a dar la corriente por RE. Esa ecuación no está, está dentro del procedimiento, pero no está copiada, entonces la voy a copiar. Dice que la corriente que viene de un lado, la corriente de la rama izquierda es VP entre RP. Yo puedo hacer eso con VP y RP porque es una resistencia que tiene un voltaje conocido. Le puedo sumar GM y eso me da la corriente por RE. ¿Verdad? Y si tengo corriente y tengo resistencia, puedo sacar el voltaje. Entonces, a los dos lados voy a multiplicar por resistencia. Yo puedo hacer VP entre RP más GM VP y multiplico por la resistencia y esto me da IRE por RE, que finalmente es el voltaje en RE, que esa es nuestra tercera ecuación. Entonces, de la ecuación esta roja de la LSK en el colector, podemos despejar VP. Eso es dejar VP aquí y pasar el GM a dividir, entonces queda menos V out entre GM y RC. Esta era la ley de corrientes de Kirchhoff en la salida. De la malla por la base, la podemos dejar así, pero podemos sustituir que VRE es esta ecuación verde que estamos poniendo. Entonces, la ecuación verde está por aquí y aquí vamos a poner reemplazar. Y como tercer paso, bueno, esta es la verde. Sí estaba. ¿Verdad? El voltaje en RE es VP entre RP más GMVP, que es toda la corriente que pasa por RE multiplicado por RE. Entonces, esta verde pueden omitirla. Estaba bien, pero ya estaba copiada. Y primero reemplazamos el voltaje en RE, después factorizamos VP. Ven que sacamos VP, VP, VP a factor común. Entonces queda VP 1 más 1 entre RP más GM por RE. Y aquí podemos hacer un solo reemplazo. Entonces la idea es factorizar primero VP para después poder reemplazar una sola vez. Lo que está a la izquierda es VIN, es que no se arrastra, ¿verdad? Entonces una vez que sustituimos VP, bueno, aquí está la ecuación anterior factorizada, sustituimos VP, queda una única ecuación en términos del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y entonces podemos pasar el voltaje de entrada a dividir, pasar GMRC a multiplicar con todo y el menos que está aquí al frente y pasar este gran paréntesis al denominador. Y esta es la ecuación de la ganancia. Entonces, ¿qué les parece el procedimiento, verdad? Pueden estudiarlo con más detenimiento. Sería buena idea también que pausen el video y empiecen a copiar los pasos, ¿verdad? Paso uno, malla en el colector. Paso 2, malla por la base. Paso 3, voltaje en el emisor. Y hagan las combinaciones de las ecuaciones ustedes. Este, pero aquí está bien explicado, ¿verdad? Entonces tenemos que de esta ecuación le sustituimos el voltaje en RE. Factorizamos VP y VP lo sacamos de la malla del colector, perdón, de la LSK, sí, la ecuación de nodos del colector. Y reacomodamos algebraicamente. Esta es la ecuación de la ganancia. Ahora, falta un paso, faltan algunos pasos para poder ver esta ecuación como aparece en el formulario. En el formulario la ecuación es más sencillita. Dice menos RC entre 1 sobre GM más RE. Em, el primer paso es suponer que como la resistencia RP es muy grande, porque está en kiloohmios, ¿se acuerdan que para el problema pasado dio 2,6 kiloohmios?
uno entre 2600 es casi nada, ¿verdad? Es 0.00 algo, ¿verdad? Esto va a tender a cero. Y entonces uno puede dejarse este GM, que GM está en Siemens, pero van a ser más Siemens que esta fracción, ¿verdad? La idea aquí es que es menor uno que el otro por un factor de beta, porque GM era beta entre RP y esto es uno entre RP, entonces uno entre RP a la parte beta entre RP gana beta entre RP, ¿verdad? GM era beta entre RP. De manera que vamos a quedarnos con GM y vamos a descartar esto. Entonces, una primera aproximación es quitar esto de la fórmula. Y entonces queda como está aquí en este diagrama, en esta fórmula. Y la segunda es que vamos a multiplicar arriba y abajo por uno entre gm y abajo uno entre gm. Entonces arriba se cancela el gm con el uno entre gm. Este uno queda como uno entre gm y este re queda solito. Esta es la ecuación del formulario. Y tiene una interpretación. La interpretación es que si re fuera cero, lo que me queda es rc entre uno entre gm, que finalmente este pasa a multiplicar arriba y me vuelve a quedar gmrc. Y gmrc era la ganancia del núcleo sin degeneración. Entonces la ecuación parece que está correcta porque RE, si RE fuera cero, me queda la misma fórmula del núcleo sin RE. Con RE, este término aparece en el denominador y que esté en el denominador sumando significa que disminuye el valor de la ganancia. Eso es malo porque si antes el circuito podía amplificar, no sé, 80, ahora el circuito va a amplificar menos. Digamos que RE sume aquí muchas veces a este término. em, que debería ser un término pequeño, entonces esto va a hacer que la ganancia disminuya considerablemente. Entonces, en lugar de 80, vamos a amplificar, no sé, 20. Echa a perder la ganancia, pero R es necesario porque estabiliza la configuración. Y hay una manera de hacer trampa y quitarla para unas cosas y dejarla puesta para otras, entonces la vamos a ver. Es ponerle un condensador en paralelo. Pero se los explico más adelante. Por ahora, la ganancia con RE es esta ecuación del formulario y esta ya está demostrada, ¿verdad? Entonces, la ecuación de AV con todo y RE está demostrada. Tienen que estudiarla muy bien para poder hacerla a mano. La ganancia del núcleo de emisor común con degeneración de emisor. Y es el análisis de este circuito. Entonces, está paso a paso. Hay que tomarse el tiempo para estudiarla. Pero eso sería. Y a partir de este punto, uno lo que puede hacer es usar el formulario para resolver el resto de circuitos que aparezcan en el libro. De aquí en adelante ya sabemos que esa ecuación es conocida y está demostrada. Ejemplos de cosas que se pueden hacer con esa ecuación sería, por ejemplo, combinar circuitos. Si yo tengo este circuito formado por dos transistores, sabemos que el transistor uno es un amplificador que tiene desde Vin hasta Vout su ganancia. Bueno, desde Vout, que es la salida, hasta Vin, porque es una fracción. Yo quiero calcular la ganancia desde Vout hasta Vin. Sé que abajo está RE, pero el circuito no es lo único que tiene. Tiene otro transistor, que es el transistor Q2, por alguna razón. Esto de aquí es tomar parte del voltaje de RE para seguir amplificando cosas. Entonces, la salida de este circuito, si yo la tomo desde el colector, se llama emisor común, pero yo puedo conectar este transistor y sacar de aquí un voltaje y este es el voltaje de un amplificador de colector común. Entonces, emisor común es salida desde arriba y colector común desde abajo. Colector común porque estoy usando la base y el emisor. Entonces, este transistor podría ser una etapa que sigue ahí en la circuitería. Lo que tenemos que hacer para resolver es considerar que este transistor desde la base está viendo una impedancia de RP2, porque es el transistor 2. Entonces la vamos a dibujar como una resistencia equivalente que sea RP2
Y estas dos quedan en paralelo. Entonces, la fórmula de ganancia para este circuito que tiene tres partes sería menos RC porque solo arriba tiene RC. Entre 1/GM del transistor 1 para especificar qué es este transistor, porque los transistores pueden ser diferentes o pueden ser iguales pero con corrientes diferentes. Entonces, GM da diferente. Más RE en paralelo con el RP2. Y de esta manera, la ecuación de la ganancia del transistor 1 depende de la impedancia de entrada del transistor 2. Esta fórmula sería la solución de ese ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer las impedancias de los transistores, porque si queremos analizar Q1, la impedancia de entrada Q2 afecta la ganancia de Q1, ¿verdad? Y ese transistor no tiene nada en la salida, no dice que tenga, ya tiene una entrada, pero no tiene salida, entonces esa parte no nos interesa por ahora. Y otro ejemplo puede ser tomar este circuito y conectarle como carga en la salida un transistor. Entonces, en ese caso, la resistencia RP queda, pero conectada al nodo de salida, y observamos que está en paralelo con RC, porque comparten un nodo común y comparten la tierra del otro lado. Recordamos que VCC es tierra en corriente alterna. Entonces, RC y R2 están efectivamente en paralelo, ¿verdad? Si se imaginan que en corriente alterna aquí arriba hay una tierra y entonces este nodo es el mismo para los dos y el nodo de tierra es el mismo para los dos. Entonces ponemos que la ganancia es menos RC en paralelo con R2, RP2, entre 1/GM1 más RE, que esa también es una aplicación de la fórmula. Para todos estos circuitos no hay un formulario y no hace falta porque es el análisis del circuito con base en una ecuación que ya conocemos. Entonces no se vale llevarse estos circuitos al examen porque ya están precalculados. La idea es no aprenderse que la ganancia de este es este y que la ganancia de este otro es esta otra. Eso no se puede aprender porque son aplicaciones de una fórmula más general. Y entonces estamos bien por ahí. La impedancia de entrada ya la habíamos hecho, entonces no hace falta repetirla, vamos a hacerla más rápido. La impedancia de entrada dice que es RP más beta más 1 por RE. Esta la demostramos la clase pasada. Y para eso lo que teníamos que hacer es tomar el núcleo, poner la fuente de prueba, hacer suficientes ecuaciones, y aquí van, por ejemplo, la tensión VP es RP por IX, la LSK en el emisor y la LVK por la base. De estas ecuaciones uno las combina y da este resultado. Entonces, de generación de emisor aumenta la impedancia de entrada, eso es muy bueno. Echamos a perder la ganancia, pero mejoramos la impedancia de entrada. Y la impedancia de salida em, es más sencilla. Esta no la hemos hecho del todo, em, pero observamos que si uno pone fuentes de este lado, del lado izquierdo, tenemos 0 voltios en la base y 0 voltios aquí en este nodo. Es imposible que esta fuente de corriente se encienda, porque para que esta fuente de corriente encienda tiene que tener algo de tensión del lado izquierdo y en este momento no tiene nada del lado izquierdo, entonces esta fuente está apagada y por lo tanto Vx solo ve a RC, ¿verdad? Que quiere decir que la impedancia de salida de esta configuración es RC solita. Eh, y eso se puede representar por un transistor, que dijimos que si el transistor tiene un efecto early infinito, la resistencia desde aquí es infinita, ¿verdad? Y si le pegamos al transistor una resistencia de colector, y esto está a tierra, la impedancia de salida es RC, porque aquí para abajo no tiene nada. Lo que estamos diciendo es que si el transistor tiene degeneración de emisor y el transistor es ideal en estos tres casos, entonces tener una resistencia de emisor no le hace nada. La impedancia de aquí también seguiría siendo RC, ¿verdad? Esa es la conclusión. Y por lo tanto, el análisis del circuito dice que esta fuente está apagada y que solo la fuente BRC. Esta parte
que tomar impulso, consiste en agregarle una resistencia de base. Esto no es del todo necesario hacerlo, de hecho es para nada necesario hacerlo, porque hay un atajo. Em, bueno, no, ya ese es el atajo, espérense. Vamos a ver, la idea general es esta. Si yo tengo el circuito y tiene resistencia, resistencia y resistencia, ese es un circuito con tres resistencias. Tiene resistencia de base, resistencia de colector y resistencia de emisor. Si yo quiero la relación de voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, una opción es reemplazar el modelo pi y resolver algebraicamente el modelo pi para el circuito con esa condición, con las tres resistencias colocadas. Eso es demasiado largo. Entonces el atajo o el resumen es dividir la ganancia de los circuitos en pedacitos que ya conozcamos. Y eso se hace de la siguiente manera. Uno puede definir que el voltaje de entrada me va a dar un voltaje en la base, que aquí le estamos llamando VA. Le hubiera puesto un voltaje de base, en realidad. Pero es que el libro dice VA. Entonces, este voltaje es el voltaje de la base. Y del voltaje de la base al voltaje de salida yo conozco la ganancia del núcleo. Entonces, la ganancia total de un amplificador es igual al producto de sus ganancias. Si yo tengo dos amplificadores en serie, y esto es V1, esto es V2 y esto es V3, si yo quiero sacar V3 entre V1, yo puedo hacer V3 entre V2, que es la ganancia del segundo, por V2 entre V1, que es la ganancia del primero, se cancela el del medio. Y entonces me da la ganancia total. Aquí preguntan en el chat que por qué suponemos que 1 entre RP es mucho menor a GM. Voy a volver un toquecito, porque eso es de más atrás. La cuestión es que GM se puede calcular como, vamos a ver, RP es beta entre GM. 1 entre RP sería GM entre beta. Y entonces lo que hay en este paréntesis es GM entre beta más GM. Si beta es 100, este pedacito se cancela, porque a la par de GM, esto es casi nada. Esto es el 1%, si beta fuera 100. Por eso, esa es la razón. Creo que queda mejor explicado de esta manera, ¿verdad? 1 entre RP es GM entre beta. Y como GM entre beta es una fracción de lo que es GM completo, lo podemos eliminar. Si esa es de cuidado. Y listo, pura vida. Lo que tenemos que hacer aquí, les decía, si tengo amplificadores en cascada o en serie y quiero V3 entre V1, eso es V3 entre V2 por V2 entre V1. Y entonces, V3 entre V2 es la ganancia del núcleo, ya la conozco porque la tengo en el formulario, ¿verdad? Sabemos que la ganancia de este circuito cuando tiene RE y tiene RC es conocida. Y desde V2 hasta V1 tengo que considerar la impedancia de entrada a esta configuración que también la conozco. Entonces, Vout entre Vin va a ser VA entre Vin, que es el primer pedacito, por Vout entre VA. Voy a borrar este porque era nada más para explicar. Es el mismo circuito que está a la izquierda. La ganancia del núcleo ya la conozco, ¿verdad? La ganancia del núcleo es menos RC entre 1 sobre GM más RE según el formulario. Y la ganancia del primer pedacito es que la fuente Vin tiene una resistencia RB y tiene una impedancia Rin 1, que es la que está ahí en el dibujo. Y esto es VA. Y después aquí va el núcleo con los dos elementos. Entonces, en este pedacito la ganancia es la de un divisor de tensión entre RB y la impedancia que se ve en la entrada del circuito. Entonces, VA
es Vin por Rin 1 entre RB más Rin 1. ¿Va? Y eso se ve aquí a la izquierda. Si yo tengo Vin conocido y quiero sacar VA, yo tengo que hacer Vin por la impedancia de Rin 1 que se ve aquí en este nodo, entre RB más Rin 1, que es esta fórmula. El Obein lo puedo pasar a dividir para que quede como fracción. Y entonces VA entre Obein es todo esto, porque este numerador es RIN 1. Y abajo queda RB y todo otra vez RIN 1. RIN 1 es la reflexión de impedancias de RE. Entonces toda esta parte es esta primera ecuación. Y esta segunda ecuación es esta, solo que está la ecuación exacta, no la ecuación aproximada. Después aquí abajo la aproximan. Y entonces multiplicando estas dos, esta sería la ganancia total de esta configuración. Ahora, este curso sí tiene un problemita y es que las ecuaciones son enormes para algunos circuitos. Por ejemplo, esta ecuación. Esta ecuación es gigante, pero tuvimos que haber estudiado mucho lo de la clase pasada y por supuesto la ganancia de esta clase. Esto lo vimos en la clase anterior, esto lo vimos en esta clase. ¿Verdad? La impedancia de entrada con degeneración de emisor aumenta por un factor de beta más uno y esa es la impedancia de Rin 1 que ve el amplificador o que tiene el amplificador. Y a la par de RB tenemos que hacer el divisor de voltaje y la ganancia del núcleo ya la vimos hoy. Entonces, de hacer este producto y hacer también más aproximaciones, uno puede multiplicar arriba y abajo por RP, entonces abajo queda uno más GMRP y GMRP es beta, entonces queda, esto está como muy acelerado. Si yo multiplico arriba y abajo por RP, me va a quedar GM, RP arriba, RC, y abajo va a quedar RP en lugar del uno más uno entre RP, me quedaría uno y GM por RP me queda beta, porque RP era beta entre GM, entonces GM por RP es beta. Y esto de aquí se parece. Entonces yo puedo cancelar esto con esto y queda menos GMRP RC, que GMRP vuelve a ser beta, que está aquí arriba, entre esta cuestión de aquí abajo. Si uno divide arriba y abajo entre beta, queda RC solito arriba, abajo queda RP entre beta, que es uno entre GM, porque beta entre RP era GM, entonces uno entre GM es RP entre beta. Aquí queda beta más uno entre beta, que es aproximadamente uno, entonces queda solo R. Y aquí queda RB entre beta, que podríamos aproximar como beta más uno. Entonces, esta configuración, esta ecuación, no está en el formulario y siempre me hace falta. Entonces, también hay que meterla en el formulario. Em, la idea general es que si yo tenía solo RC y RE, la ganancia era menos RC entre 1 sobre GM más RE. Si le pongo una resistencia de base, esta resistencia tiene, ¿se acuerdan? La reflexión de resistencias de base. La resistencia de base se va a ver como una resistencia dividida entre beta más uno, entonces aparece aquí. Y esta es la ecuación completa de un núcleo con las tres componentes. Entonces, lo que yo les recomendaría, ahora tienen para dibujar Chrome, qué bueno, es que le dibujamos aquí la resistencia de base y que le pongamos la resistencia de base entre beta más uno al formulario, porque esa es la configuración más global, ¿verdad? Sabemos que tiene las tres resistencias, entonces desde la entrada WIN hasta WOUT, la ganancia es menos RC entre uno sobre GM más RE más RE entre beta más uno. Si no tengo RE, yo quito RE de la fórmula, pero me quedan las demás. Si no tengo RB, quito RB de la fórmula, la pongo en cero, me quedan las demás. Y entonces este es el circuito más general, que creo que es una buena modificación. Cosas que se le podían agregar al formulario eran estas. Creo que esa es de las únicas. Eh, también en estos de arriba, si el voltaje de Early no es infinito, esta queda en paralelo con el RP y queda en paralelo con el RO. Si VA no es infinito. Y
Esta de arriba, no, esa sí queda bien. Así, entonces tal vez ese par de detallitos que pueden quedar ahí anotados. Ok. Entonces, esta eh, ecuación lo que dice es la ganancia de un núcleo que tenga las tres partes. La impedancia de salida ya la habíamos hecho. Entonces, al igual que la impedancia de entrada con early, perdón, la impedancia de entrada con degeneración, la impedancia de salida con early ya la habíamos hecho en la clase pasada. Entonces, este es el repaso de que, bueno, son ecuaciones difíciles, de que si agregamos un RO y ponemos la fuente de prueba, la solución de la corriente y de la impedancia me va a dar RO más GM, RO más 1, RE paralelo con RP. Esa fórmula está aquí a la derecha, está aquí, que también la habíamos demostrado porque también demostramos esta de abajo. Entonces, esta de arriba ya es conocida y aquí está vuelta a calcular. Me la voy a brincar porque ya la vimos con mucho detalle en la clase anterior. Y finalmente lo que tiene esta presentación son algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo dice emisor común con degeneración. Considera este circuito, tiene un circuito muy enredado. Suponemos que el voltaje de Early es infinito, entonces el transistor es ideal y vamos a resolverlo en corriente alterna. Lo primero que hay que identificar es qué configuración tiene el circuito. Como lo único que hemos visto es emisor común, pues de fijo es emisor común, ¿verdad? Y sabemos que es emisor común porque la entrada está en la base y la salida está en el colector de este transistor. Entonces el emisor es común. No se ve que realmente sea común porque no tiene tierra en ningún lado, pero sabemos que no está siendo usado ni por la entrada ni por la salida. Entonces es emisor común. Cuando convertimos el circuito a corriente alterna, los pasos son los siguientes. Las fuentes de voltaje se apagan. Entonces yo apago VCC y se apagan como un corto. Las fuentes de corriente se apagan como un abierto. Entonces esto es I1 apagado. ¿Verdad? Las fuentes de corriente se apagan como abierto, las fuentes de voltaje como corto y los condensadores se ponen en cortocircuito en corriente alterna. Eso también lo había mencionado. Entonces, R2 está conectado desde el emisor hasta tierra, ¿verdad? Esto de aquí es el condensador que está en corto a tierra. Y R1 queda desde el colector hasta tierra, ¿verdad? Entonces, si observamos, RB tiene la función de resistencia de base que tenía el circuito anterior. RC y R1 están en el colector y las dos están en paralelo. Entonces aquí en la fórmula va RC y R1 en paralelo en el numerador. Aquí está la resistencia de base entre beta más 1. Y R2 quedó como resistencia de degeneración conectada a tierra. Entonces R2 es RE. Y en la fórmula podemos reemplazar esas cosas. La impedancia de entrada de este circuito enredado es la impedancia de entrada de este circuito simplificado. Y entonces tiene una resistencia de base que está por aquí, más Rp, que es la del transistor, más beta más 1 por R2, que es la reflexión de la impedancia de R2 para la base. Y la impedancia de salida es todo lo que se ve en este nodo. En este nodo está conectado R1, RC, y como no tiene early, de aquí para abajo no hay nada. La impedancia de salida, si el circuito hubiera tenido efecto early, sí la pueden calcular, ¿verdad? Porque sería R1, RC y la impedancia del transistor para abajo, que era la fórmula esta gigante que acabamos de ver en la página pasada. La impedancia de aquí para abajo con efecto Early, si esto fuera otra condición, ya no sería VA infinito, sería la ecuación de la esquina del formulario esta. Entonces habría que copiar toda esa fórmula paralelo con el RC en paralelo con el R1. No, pero en este caso, la historia era ideal, entonces de aquí para abajo tiene infinito.
Y esa es la solución de este ejemplo. Y tiene otros ejemplos. Este circuito tiene una fuente fija en la base, una fuente de corriente en el emisor, tiene esta misma configuración y se ve que queremos la impedancia de salidas de ahí arriba. Dice que se supone que el efecto de Early ya no es despreciable porque tenemos que VA no es infinito. Y entonces lo primero que hay que hacer es dibujar el equivalente. En la base ponemos tierra, en el emisor ponemos la fuente de corriente abierta, el condensador se pone en corto y entonces nos quedan estas dos componentes, uno en el colector, uno en el emisor. Y entonces este R1 va a quedar en paralelo con la impedancia del transistor desde el colector. Y la impedancia del transistor desde el colector era, y este tiene, vamos a ver, debería ser esta fórmula. em, Está simplificada porque el libro tiende a hacer muchas simplificaciones y no hemos visto esas simplificaciones. Entonces les voy a corregir la presentación y les voy a poner eso. Lo que pasa es que si van a leer el libro van a encontrar otra cosa. La simplificación que hacen es, eh, me parece que distribuir. Queremos llegar a eso, a partir de la ecuación exacta, que es la resistencia de Rout 1, que es lo que se ve desde el colector para adentro. Entonces, para que quede la de arriba, yo tengo que factorizar la ecuación diferente. Entonces, voy a distribuir. Hago RE, RP más GM, RO, RE, RP más RO. Y después voy a sacar este RO y este RO a factor común. Entonces va a quedar ese RE y RP solito al final. Y el factor común de RO, el factor común de RO va a ser este último que queda como 1 y el que queda en medio es GM, RE, RP. Y se supone que toda la parte de la izquierda es más grande que la de la derecha y este lo cancelan. Y entonces queda la fórmula que estaba ahí. Pero es mucha vuelta y es mentira que la primera vez que uno ve estas cosas puede agarrar eso al aire. Eso es muy difícil. Entonces, la recomendación es que pongan la ecuación del formulario. ¿Ya? Sabemos que la impedancia desde aquí para abajo es esta ecuación y no hay que hacerle ningún trabajo algebraico como lo está haciendo aquí el libro, no le hagamos caso. Entonces vamos a poner esta ecuación directamente y voy a borrar esto para no enredar. Y entonces la impedancia de salida desde aquí para abajo es esta ecuación y cuando queremos la impedancia total hay que hacer eso en paralelo con R1. Entonces voy a ponerla de nuevo así. Y esta es la presentación que voy a subir con los apuntillos que le hice también para que queden los apuntes ahí guardados. Este, ¿verdad? Entonces ya esto sí está fácil de entender, porque a pesar de que las fórmulas son grandes, ya las tenemos demostradas. Y por último, yo puedo usar un transistor como degeneración de otro. Lo que hacemos es que Q2 está generando a Q1. Entonces, si uno quiere la impedancia desde aquí arriba para abajo, sería esa, la de Q1, considerando que el transistor Q1 tiene GM1, resistencia RO1, RP1 y RO1. Y este RE se reemplazaría por RO2, porque desde aquí para abajo lo que veo es RO2. Entonces la degeneración de RO2, esto es RE. Y entonces en la fórmula, ¿verdad?
lo que tendría que poner, voy a volver a copiar esto, es uno más GM1, RO1, RO2 paralelo RP1 más RO1. Los subíndices son muy importantes porque los de la fórmula propiamente son los del transistor 1. Y el único que es del 2 es RE, que es el que estoy reemplazando. El circuito tiene un nombre, se llama cascodo, se va a ver más adelante. Y es una fuente de corriente con una impedancia de salida muy alta, porque este número, si uno calcula todo esto, da un número gigante. Puede dar eh, 500 kiloohmios o 1 megaohmio. Son fuentes de corriente que tienen un comportamiento muy, muy bueno. Y eso en parte es lo que explica por qué un amplificador operacional puede tener una ganancia de 200.000. eh, a la par de un amplificador transistorizado de un solo transistor que puede tener una ganancia de 10, ¿verdad? Un amplificador como el que estamos viendo de emisor común puede tener ganancias de 10, de 15, de 20, pero llegar a uno de estos circuitos a una ganancia de 200.000 no es fácil. Y bueno, por eso estamos aquí y el curso es tan largo, porque tenemos que hacer suficientes circuitos para poder llegar a armar uno de estos amplificadores por dentro. De momento, em, esta presentación es la presentación número 3 y la estamos viendo en la clase 4. Entonces va a estar guardada, bueno, ya está, pero la voy a volver a subir en el TEC Digital, que creo que ya se cayó, aquí en discretos, en la parte de apuntes, y creo que tiene nombre Handout número 3, Handout, porque antes se imprimían y se entregaban como... la idea es que uno puede imprimir estas diapositivas como en 4 páginas por una. eh, ¿Verdad? Si uno tiene 4 filminas en una hoja, uno las imprime y es fácil de estudiar. Ya la gente no imprime las clases, ¿verdad? Ahora todos son tablets y cosas así, pero por eso se llaman handouts. Este, creo que es todo lo que quería cubrir hoy. El resumen del resumen es que en emisor común la ganancia es negativa porque el circuito me invierte la fase. El núcleo tiene una ganancia básica de GMRC, mm, una impedancia de RP y una impedancia de salida de la entrada de RP y la de salida de RC. Si le agregamos efecto Early, el efecto Early queda en paralelo con las resistencias y entonces me limita la ganancia máxima. Habíamos visto un ejemplo. Después vimos que la degeneración de emisor echa a perder la ganancia porque le agrega un término en el denominador, entonces baja la ganancia, pero sube la impedancia de entrada porque la aumenta por un factor beta más uno. Y la impedancia de salida no se toca. Habíamos visto que en un circuito con resistencia de base queda un término RB entre beta más uno extra en el denominador, entonces el formulario deberíamos agregarle un pedacito a la fórmula del circuito de emisor común para poner el RB entre beta más uno, que es la reflexión de la impedancia de base hacia el emisor. La impedancia de salida queda enorme con efecto Early y teníamos algunos circuitos de ejemplo. Entonces eso sería por hoy. Aquí tengo otra consulta de que entramos por inclusión al curso. Entonces el formulario, sí, el formulario se puede llevar al examen. eh, es este y yo se los doy. Tradicionalmente este es el formulario que vamos a usar porque tiene todas las ecuaciones que se necesitan para hacer estos circuitos. Entonces este semestre vamos a usar el formulario oficial y lo que podemos hacer son estos apuntes de esta resistencia extra y esta cuestión, pero yo se los doy. Entonces en el examen yo les doy el formulario. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Entonces, si tienen consultas, me pueden escribir aquí al correo JJ Montero y nos veríamos la próxima semana el miércoles. El miércoles es presencial y el viernes es virtual. Entonces nos vemos miércoles a las 7:30 ahí en el aula, la 418. Muchas gracias. Nos estamos viendo.